Bueno, muy buenas noches, camarada Esteban Tries. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué decís? Un gusto saludarte a vos, a la audiencia. Un placer Bueno, compartir cada momento que podamos estar para seguir construyendo y reconstruyendo esta nación. Así que un abrazo. bueno, la verdad que te agradezco en nombre del Movimiento Nueva República, en nombre de todos los camaradas que nos están viendo y los que nos van a ver luego en diferido, ¿no? Bueno, agradecerte personalmente que dispongas de tu tiempo hoy, un día domingo, para esta tarea que nosotros nos proponemos como movimiento desde lo político y vos, digamos, desde el punto de vista pedagógico y también desde un punto de vista militante. Yo te voy a tutear, Esteban, porque la verdad sos una persona joven y además de eso sos un camarada. O sea, te consideramos un compañero, un camarada, con todo lo que ello implica. Mira, yo antes de conectarme, o antes, mejor dicho, de incorporarte a la conversación, y releyendo un poco algunas notas que has dado, hay algo que a mí me llamó la atención, que me gustaría que nos ilustres al respecto. O sea, vos decís, no somos excombatientes, somos veteranos de Malvinas, ¿no? Como para empezar a hablar. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre excombatiente y veterano de guerra? ¿Y por qué lo Bueno, planteás? linda manera de comenzar este diálogo. A ver, excombatiente, la palabra ex es pasado, ya es literalmente. El combate continúa, nosotros estamos día a día combatiendo a través del diálogo, a través de la educación, a través de la construcción. La palabra excombatiente no existe en el mundo. Todos los que vuelven de una guerra son veteranos de guerra, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en cualquier parte del mundo siempre existe la palabra veteran o war. Entonces vos decís, ¿y por qué nosotros tenemos que ser excombatiente? Y porque excombatiente fue un poquito la manera de, en el regreso, en la desmalvinización, de ningunearnos, de decir, ya no son más, no combatan más porque ustedes no existen. Entonces, a todos los gobiernos de turno, desde el 82 inclusive hasta el de hoy, que nos siguen titulando como excombatientes y las leyes salen como excombatientes, nosotros tratamos de explicarle, algunos no entienden, pero no importa, seguiremos dialogando y así como vos, Marco, me preguntaste esto, te lo puedo aclarar para que, inclusive en los medios de comunicación, ¿no? Siempre decimos, y tratar de incorporar veteranos. Listo, no lo supe, nunca lo pensé, vamos a incorporar que son veteranos de guerra. El veterano de guerra es un título de honor, el excombatiente es un tipo que está tirado en una zanja y dejó de combatir por la vida, por la patria o por lo que fuera. ¿Fui claro? Al ángulo, Esteban. Te lo digo en términos futboleros, al ángulo la clavaste, la verdad. Y aparte me esclareciste porque uno también incurre. Vos fijate, digamos, qué interesante esto que vos señalás, ¿no? Porque vos mencionás como punto, digamos, de inicio de un proceso desmalvinizador, que ahora te voy a preguntar que nos expliques cómo vos contemplás esa idea, qué significa, según tu mirada, la desmalvinización, pero digamos, lo situás en el espacio en 1982, o sea, terminando el gobierno de facto, ¿verdad? Uh -huh. Eh, con lo cual es un proceso que estaría iniciándose dentro de las propias Fuerzas Armadas, y eso también es indicativo de algo, o sea, es indicativo de que quizás, esto es una inferencia personal, quizás las Fuerzas Armadas también formaban parte de algún tipo de lógica que no respondía precisamente o únicamente a la defensa de la soberanía nacional. Quiero ser claro en esto, lo cual no caer tampoco, ¿sí?, en esa burrada, te lo digo en estos términos, a vos y a la audiencia, de suponer que se trató de una estrategia, se entiende, una estratagema de un gobierno que estaba en decadencia y entonces dieron un manotazo ahogado porque los que más o menos comprendemos la historia argentina sabemos que el conflicto lo provocan los ingleses, sabemos que esto ya tenía un precedente, digamos, con la misión Shackleton, digamos, una serie de avanzada que no era solamente el país pirata inglés, ¿no? No era solamente el Reino Unido o Gran Bretaña, sino que era la OTAN, ¿no? Entonces, volviendo al cauce de la pregunta, Esteban, ¿qué entendés vos
por desmalvinización. ¿Cómo abordás ese concepto? ¿Qué le podemos explicar a la gente lo que significa desmalvinizar? Yo particularmente lo que yo digo me hago cargo yo como concepto personal. Después de 40 años es mucho más fácil tratar de responderte esta inquietud porque uno viene laburando el tema desde hace 20 años en forma continuada y, y vamos escuchando y vamos entendiendo muchos conceptos. Pero fundamentalmente el concepto que más nos afianza y que nos clasifica para poder dejarte este mensaje es el concepto de los ingleses. Cuando los ingleses, uno empieza a leer cómo escribieron los ingleses con respecto al combate de Malvinas, vos decís, no se las llevaron de arriba. Y ellos mismos aducen que estuvieron a pocas horas de tener que replegarse para ver cómo reacomodar sus fuerzas de tarea para volver a intentar accionar contra nosotros. El tema es que nosotros en el campo de batalla, según cuentan los distintos altos mandos de artillería o de las decisiones diplomáticas o, digamos, militares, dijeron que ya no había más resistencia, ya no había más munición de artillería para contrarrestar el avance inglés, y entonces, en vez de nosotros aguantar 48 horas más, el ataque británico tuvimos que dejar de combatir el 14 de junio. Visto esto, en el combate decís, bueno, listo, cese el fuego, listo, cada uno, bueno, nosotros al continente y ellos nos volvieron a robar lo que nos pertenece, pero analizado estratégicamente, militarmente, frente a la OTAN, junto con varios países latinoamericanos y la Comunidad Europea, y etcétera, etcétera, contra la Argentina, decís, epa, ¿qué pasa cuando los argentinos estamos unidos? ¿Que le podemos llegar a mojar la oreja al león y así ganarle? ¿Y a la OTAN? Entonces, pienso yo que desde esa preocupación comenzó una acción de totalmente destruir todas las Fuerzas Armadas, toda la defensa nacional y Malvinas, que es la causa nacional que nos une, como hoy están todos los títulos de todos los gobiernos de oficialistas y no oficialistas, Malvinas nos une, nadie hace nada, pero no importa, el título está. Decís, Malvinas nos une. Y nos unió en el 82 y generamos esta gran preocupación frente al poderío imperial británico y de la OTAN. Y eso no nos sorprende, porque nosotros sabemos que unidos en el campo de batalla, sin todo lo que se habló, ni la logística, ni la preparación, ni muchas falencias que hubo, cuando vos realmente pones el corazón en tu accionar, y en tu mente, y en tu corazón, y en tu fe, sos capaz de cosas impensadas. Y eso fue lo que nos pasó como soldados en el campo de batalla, al lado de nuestros superiores inmediatos. Y eso realmente preocupa en el mundo. Entonces, ¿cuál es la mejor frase mundialmente conocida? Divide y reinarás. Y hace varios años que nos quieren dividir. O sos de izquierda, o sos de derecha, o sos caos, o sos anticaos, o todo lo que para dividirnos. Y ahí es donde logran vencernos, pero no apagarnos ni acallarnos. Entonces yo creo que por ahí pasa el concepto del proceso de desmalvinización para... Somos muy capaces los argentinos, lo sabemos en forma individual. Bueno, a veces es muy fácil juntarnos, pero es muy difícil unirnos. Opa. Y ahí es donde tenemos que hacer un poquito más de hincapié, en saber unirnos, pensar distinto pero crecer juntos, creo que esa es la manera. Bueno, brillante el concepto de comunidad que acabas de desarrollar. Alguien por ahí en el pasado estableció los parámetros de lo que podría llegar a ser una comunidad organizada, que tiene estos elementos, y que también tiene, digamos, un concepto que es el de nación en armas, ¿no? Que, bueno, es un concepto de un viejo capitán prusiano, pero que en algún momento funcionó como, si se quiere, metodología de defensa nacional. Y a mí cuando vos me estabas explicando esto, ¿no? A todos los que te estamos escuchando, digamos, pareciera también que el proceso de desmalvinización tiene algo que ver con la falta de hipótesis de conflicto, que claro está, es un consecuente directo
de la entrega del patrimonio nacional y de la destrucción del poder del Estado Nacional, ¿no? Que es su comercio exterior, es su banca, son las empresas del Estado, eso que en algún momento garantizó que las pymes pudieran tener, por ejemplo, insumos a muy bajo costo, ¿sí? Porque la industria pesada la garantizaba el Estado, con lo cual no estaban dependiendo del dólar. Yo digo, ¿no? Fíjate esto cómo tiene implicancias hoy. Entonces hoy te dicen, bueno, no queremos fuerzas armadas porque no hay hipótesis de conflicto, ¿no? Bueno, esto empieza bien fuerte con el menemato, pero es un proceso que arranca claramente en los albores de la democracia, finalizando ya el proceso dictatorial. Entonces, cuando te dicen no hay hipótesis de conflicto, y no queremos o no necesitamos unas fuerzas armadas pesadas, que tengan su artillería, que tengan su, ¿no? Vos podás explicar mejor en términos de unidades y demás, y de batallones, no es por ahí por donde nos interesa transitar, sino por el hecho de cómo concebimos el Estado-Nación, cómo concebimos el Estado-civilización también, ¿no? O sea, pareciera ser que hay grupos de gente, ¿sí? Yo no sé si llamarlos corporaciones, pongámosle el nombre que sea, pero que claramente conciben una nación sin pueblo. ¿Cómo ves esto, Esteban? Yo sé que un poco te tiré varias cosas, pero tiene relación con esto que vos No, venís diciendo. O sea, ¿cómo lo concebís? Marcos, esto sería tan fácil, porque nosotros lo vivimos día a día en cada institución o situación que nos toque enfrentar. Nosotros vamos a escuelas, mañana estamos viajando a Mendoza a hacer una labor con las universidades, con las 9 universidades de Mendoza. Venimos de Trenquelauquen, del interior de la provincia de Buenos Aires. Tenemos distintos puntos, inclusive que en la Universidad de la Defensa se hizo hoy un trabajo de los 40 años, donde se elaboró a conciencia de lo que queda por hacer. Eh, si acá empezase a haber educación real, ya está, ya reconstruimos el país. Lo que pasa que es el bastión a conquistar y el bastión más difícil de conquistar, porque no importa el color político que haya habido en los últimos 40 años, ninguno le importó la educación. Pero la educación, como vos lo decís, a nivel nación. ¿Qué es la nación? ¿Qué somos? Como lo dice, me encanta cuando Aldo Rico lo dice, ¿no? Dice, nosotros somos un territorio pisoteado y tenemos que volver a ser una nación. Y es verdad, porque cuando nosotros, mirá algo muy sencillito, vos vas a las escuelas, secundarias que son todos vagos, atorrantes, ya están soñando en recibirse, en hacer la suya, en cualquiera, y le empezás a hablar de valores. Y le empezás a hablar de que, flaco, yo estaba como vos, sentadito ahí en el banco de la escuela, fui a la guerra y tuve que volver al banquito de la escuela. Y de repente empiezan a sentirse parte, y empiezan a sentir que la patria pasa por el que tenés al lado, pasa por el banco, pasa por el papel que tiraste en el piso porque te hiciste el canchero, y ahora yo te digo, levántalo, y te agachás y lo levantás, y pasa por donde terminamos abrazados todos cantando el himno, y gritándolo un 3 de mayo, que no pasó nada. Entonces vos decís, ¿por qué los pibes sí se entusiasman cuando vos le empezás a hablar del concepto de nación, el concepto de patria, el concepto de bandera, el concepto de respeto hacia el otro, el concepto de soñar hacia adelante, de que juntos podemos revertir esta tendencia que nos quieren llevar desde hace 40 años de democracia a la destrucción? Entonces vos decís, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Hay que hacer un pequeño giro. Bueno, habrá que formar hoy a estos jóvenes para que el día de mañana nos van a gobernar y nos van a educar y nos van a cuidar para que empezando hoy, dentro de 15, 20 años, podemos restablecer el concepto de nación. Es muy fácil. Pero, a ver, si hablamos de Malvinas, ¿a quién le interesa recuperar Malvinas cuando hay tantos cipayos a lo largo de toda nuestra historia que venden la proyección de mi nieta? Mi nieta tiene 5 meses y yo la miré a los ojos cuando nació y le dije, Zoe, yo te prometo que voy a seguir luchando por tu agua, por tu comida, por tu territorio, por tu nación, por tu patria. Porque ahí es donde nosotros no queremos mirar. Vos me decís, no hay hipótesis de conflicto, no, porque el conflicto está.
O sea, la hipótesis no hay, está el conflicto, porque Malvinas no está flameando la bandera celeste y blanca. Entonces el conflicto está, nuestro territorio está usurpado. Bueno, ¿y por qué no te lo sueltan los ingleses? Porque ellos sí miran a 100 años, o a 50, o a 70, cuando se empieza a dividir la Antártida. Y cuando ese continente totalmente virgen, lleno de oro, de litio, de magnesio, de minerales, de agua potable, de comida y de unión bioceánica, empieza a ser de ellos. ¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos? Y loco, no importa, un pedacito de hielo que está ahí flotando. Entonces, es una concientización muy fácil. Es 1 más 1, 2. Y así es donde tenemos que empezar. Y nosotros vemos el resultado en cada institución. Te estoy hablando de una escuela que está en un country donde se paga una cuota de $2.000 por mes, o una escuela que está en la villa donde los pibes van porque le dan un plato de comida y bueno, porque están un ratito ahí adentro. Y los sentimientos son los mismos. Y ellos abren la cabeza y los ojos y te empiezan a mirar y empiezan a sonreír y te abrazan y dicen, loco, nunca nos dijeron esto. Nunca nos hablaron así de por qué Malvinas pasó para que hoy Malvinas siga pasando y para que hoy Malvinas nos una. Claro, pero no es solamente de la boca para afuera, es desde el corazón hacia la boca. Entonces, es seguir escuchando, seguir pensando distinto, pero crezcamos juntos, basta de dividirnos, no, mi grupo es el único que va, mi movimiento, no, todos los movimientos tendrán su lado positivo y su lado no positivo. Bueno, ¿qué podemos sacar de positivo de cada uno para empezar a volver a formar nuestra nación? Yo creo que es muy fácil y nuestra misión está enfocada a ese lado y bueno, sigamos pensando juntos que está lindo esto. Excelente, excelente, sí, sí, totalmente, totalmente, pero además es de un sentido común. Y yo te digo sentido común y me viene a la mente el problema que estamos atravesando, porque vos sabés muy bien que en realidad hay una corriente de pensamiento o de pseudo pensamiento que lo que busca justamente es plantear que no existe el sentido común y que no hay posibilidad de sentido común, y que por ende lo personal es político y no lo colectivo, ¿se entiende? O sea, y eso se traduce también en la educación, por lo menos desde los programas curriculares, ¿se entiende? Que es lo que el niño y luego el adolescente y luego el joven van a recibir. Entonces, ¿qué te pasa vos cuando vos de pronto vas a una escuela, observás estas actitudes, esta respuesta, ¿no? Esta devolución de los chicos frente a la falta de proyecto claro, concreto, frente a la falta de alguien que venga y les diga, flaco, esto es tuyo, querelo, cuidalo, no lo destruyas, no sos un individuo aislado, sos un ser que convive en una comunidad, y todo lo que vos hagas de bueno o de malo va a repercutir en esa comunidad, y vos ves que hay una devolución positiva. Ahora, daría la sensación que todo el sistema educativo, ¿sí? En realidad conspira contra esa perspectiva. O sea, obviamente a vos te abren las puertas, te invitan, incluso hay cierta demagogia, esto lo que vos mencionabas, ¿no? Todos los colores políticos hablaron de los 40 años de Malvinas y no hicieron nada, pero digamos, ¿qué te pasa cuando vos ves que hay un sistema educativo que viene con una retórica, con un discurso justamente contrario, digamos, daría la sensación de un discurso que responde a los intereses de la anglósfera, que trasciende, digamos, las fronteras de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿vos qué sentís? ¿No sentís que estás luchando contra los molinos de viento? O sea, ¿qué te pasa, Esteban, ahí? Digamos, eso es importante también, ¿no? Porque sos un actor fundamental en esto. Marcos, hace 20 años empezamos. La primera escuelita que fui fue una en Merlo Sur, Gran Buenos Aires, donde los chicos iban por su platito de comida. Y yo entré ahí y dije, ¿y estos pibes qué me van a preguntar de Malvinas si vienen a comer acá? Y me empezaron a preguntar desde el corazón. Y empecé a darme cuenta que yo no sabía nada de Malvinas y tenía que empezar a aprender de Malvinas. Con el correr de los años empezamos a hablar, armando distintas agrupaciones, ¿no? Y cada una siempre el egocentrismo, esa estupidez tan grande que tiene el ser humano, ¿no? Que yo soy. Y yo digo, esto no es yo soy, esto es nosotros somos. Entonces, ahora tenemos la asociación que se llama Malvinas, Educación y Valores. Es difícil formar veteranos de guerra que bajen su egocentrismo y que empiecen a hablar de cómo construir en base a los valores, que no nosotros como veteranos de guerra,
vos como sobreviviente de una pandemia, otro que es sobreviviente de una violación, otro sobreviviente del divorcio de sus padres o de una enfermedad terminal. Cada uno tiene su propia Malvinas en su ser. Entonces, ya a mí no me causa ningún asombro en ningún lado en absoluto, porque yo sé cómo está el sistema educativo, que está totalmente perverso. Entonces yo no voy a encontrar, ¡ay, que me recién llegó Esteban Tríguez! Vamos a pelear contra el sistema. Y en 20 años, hoy, logramos que los medios de comunicación, un 2 de abril, te hablen de honor, valores, orgullo y patria. Hace 3, 4 años atrás hablaban de víctimas de la dictadura, pobrecitos, excombatientes, y ahí vienen las víctimas de la dictadura. Ya se revirtió, medios de comunicación, muy importante. Después vas a las universidades. Hay los formadores docentes, los que te forman, los institutos de formación docente. Que pobrecitos los docentes se formaron en esos 2 renglones. Che, hacé el acto del 24 de marzo y el 2 de abril, hacelo juntos, así nos sacamos esto de encima, de los milicos de encima. Entonces vos hoy le marcás bien las diferencias. Entonces hoy esos docentes se empiezan a abrir la cabeza. Hoy tenemos una universidad de Mendoza que le regaló a los educadores y a los veteranos de guerra clases de oratoria, donde el lunes, mañana, terminan ese curso de 30 días de oratoria y de expresión corporal para que nosotros vayamos el martes y miércoles a laburar, dar la última pincelada de cómo hablar Malvinas dentro de las universidades y dentro de los estratos educativos que correspondan. Mendoza ya está. Gran Buenos Aires, empezamos una diplomatura Malvinas, Educación y Valores, que empezó el día viernes. Son 4 meses, 2 veces por semana. El municipio de San Miguel les paga el curso, la diplomatura, a 30 de sus docentes. Esteban Echevarría se lo pagó a 5 docentes. San Vicente y Juan Domingo Perón, los otros 2 municipios en los cuales nosotros estuvimos hablando transversalmente con los docentes, no con los alumnos, empezaron a transformar también la forma de mandar. ¿Yo lo voy a ver en vida? No. ¿Vi la transformación en vida? Sí. ¿Cuándo va a pasar? ¿20, 30 años? Empecemos. Marco, vos ya hoy cambiaste tu forma de expresar excombatiente, veterano de guerra. Ya está. Todo es un proceso lento. No pidamos un maremoto de Malvinas y valores y patria, porque no hay un gobierno comprometido que lo tome ese bastión. Bueno, dejemos que se vayan constituyendo. Estos chicos que hoy no tenían idea para qué estaban en la escuela sentaditos en un banco hablando de la historia de Napoleón y de 200, 300 años atrás, y que vean un poquitito qué pueden ver de acá a futuro, porque Malvinas es futuro. Entonces cuando vos decís, flaco, Malvinas es tuya, los pingüinos esos que están ahí, te están esperando a vos. Y le mostrás la película de lo que es Malvinas hoy, los videos de que Malvinas hoy, pingüinos, albatros, arena blanca, flores. Esta es una belleza. Bueno, loco, andá a defenderla. Mirala, conocela, amala y defendela. Yo creo que el camino pasa por ahí. O sea, no. Después se encargarán las relaciones diplomáticas, los cancilleres, si hay alguno que alguna vez que sepa un poquitito más de lo que significa la diplomacia, ¿no? Porque todo lo que está viniendo es, bueno, es un adornito, pero es cuestión de esperar, ya se va a dar. La verdad que venís dando, mira, si yo fuera periodista de un multimedia, un título atrás de otro, Esteban. Sos especialista en generar títulos. La verdad que increíble, una claridad. Y bueno, te vuelvo a agradecer y te voy a robar un par de minutitos más y ya te libero porque estás a full, veo todas las actividades que venís haciendo, ayer, hoy, mañana, es decir, la verdad, admirable lo tuyo, Esteban, la verdad que ahí pusieron héroe, yo creo que queda chico. Bueno, vos has dicho, los héroes. Sabemos, Marquito, los héroes son los que quedaron allá. Sí. Somos soldados, vos sos un soldado de la patria, nosotros somos soldados de la patria. Hoy el combate pasa por otro lado. Ahí quería llegar, ahí quería llegar, sí. Porque esa fue una declaración tuya, que dijiste, no nos consideramos héroes, los héroes son los compañeros que quedaron, ¿no? Los argentinos, los patriotas que quedaron ahí. Y esto de que Malvinas es futuro, ¿no? También creo que fue un reportaje en la CNN, sí. En la radio. Bueno, estamos haciendo el chivo, pero no importa. Lo cierto, también para que, como una referencia, lo cierto es que
es increíble porque estamos hablando hace media hora, 25, media hora, y la verdad me esclareciste en un montón de puntos y además, bueno, nosotros imagínate que todas las semanas hacemos un informe político, digo, quienes nos siguen ya lo saben, ¿no? Tratamos de poder interpretar la realidad. Hicimos un acto en el cenotafio el 2 de abril pasado, Lo vi. pero digamos, esto que vos mencionás, ya desde el punto de vista del discurso nos elevó la conciencia. Y después, digamos, siendo al aspecto, digamos, de los demás camaradas, los demás compañeros, que quizás no fueron movilizados a la isla, y quisiera saber vos qué sentís, por ejemplo, el TOBAS, ¿no? ¿Eh? ¿No? Es decir, ¿qué pasa ahí con los 9.000 compañeros que no los reconoce el Estado en su momento, que incluso hasta el día de hoy, a cuentagotas, le van saliendo las pensiones? Digo, ¿vos ves esa diferencia entre los que estuvieron realmente en la isla y los que estuvieron movilizados en Comodoro Rivadavia, en cualquier parte, digamos, de lo que fue esta organización, ¿no? Del conflicto? Mira, Te primero pregunto esto. permitime Sí, mandarle, recién se te unió Juan Manuel Gramajo, es sí. compañero de la compañía A y hoy tiene cumpleaños. Así que feliz Feliz. cumpleaños, hermanazo, que no te saludé todavía, pero te lo hago público ahora. Así que maravilloso, petizo de vino. Con respecto a los TOAS, hay una pequeña diferencia, no hay gran diferencia. Estuvimos a 600 kilómetros de distancia. Nosotros combatimos le vimos la cara a los británicos, enterramos a nuestros, en mi caso, 5 héroes, quedamos prisioneros de guerra, nuestra vida no valía nada, era un futuro incierto, cuando quedas prisionero de guerra no sabes si te van a matar, si te van a llevar a otro país, y yo digo, si se consideran veteranos de guerra es un título de honor, ¿no? Durante 25 años nosotros fuimos intentando, yo no tanto, pero sí varios veteranos de guerra, reclamamos por nuestros derechos, que era la dignidad. La dignidad era tener trabajo, salud y vivienda. Hubo muchos suicidios y donde de repente estos eh, compañeros también de nuestra patria que estuvieron predispuestos a ir a dar la vida por nosotros y tal vez lo hubieran hecho 10 veces mejor que nosotros, no tuvieron esa oportunidad y en esos 25 años no aparecieron. Entonces vos decís, si vos te considerás que tenés los derechos de ser veterano de guerra, cosa que hay una ley, hay un montón de cosas, yo creo que, ¿por qué no viniste antes? Cuando apareció la pensión, apareces. Pero bueno, yo no soy quien para juzgarlos. Ahí sé que hay algunos veteranos judicializados. De hecho, este año, con los 40 años, el Ministerio de Defensa va a hacer un informe de los verdaderos veteranos de guerra, de los verdaderos héroes que murieron en el campo de batalla, de los que murieron en el continente, que en su momento se los declaró dentro de los 649, y hay 17 que murieron por accidentes en el continente. Entonces vos decís, bueno, empezamos a aclarar las cosas, porque si no, toda la población que estuvo desde el paralelo 42 para abajo tendría que ser veterano de guerra. Los bomberos, los polis, los médicos, los chicos que estaban en la escuelita y se tenían que esconder debajo del banco y hacer oscurecimiento. Si somos una nación y la nación estaba en guerra, bueno, estábamos todos cuidando las espaldas. Los que tejieron para nosotros, los que rezaron por nosotros, los que nos escribieron cartas, los que mandaron las encomiendas, los que hicieron cadenas de oraciones. O sea, hubo tantas cosas que vos decís, esto fue tan maravilloso, que decís, vamos ahora Los a ver voluntarios. si estos pobrecitos, los voluntarios, 250.000 voluntarios, pibes de 16 años se fueron a anotar al Ministerio del Interior de esa época. Entonces vos decís, ahora vamos a seguir, lo que pasa que siempre lo mismo, Marco, divide y reinarás. Entonces, vamos a darle a los veteranos de guerra los 10 años de abandono de personas del año 82 al 91 que nadie le dio nada. Y hubo un montón que se quitaron la vida. ¿Cómo los llamamos a esos? ¿Héroes? ¿Víctimas? ¿Pobrecitos? Que nadie los abrazó cuando volvieron. Yo tuve el abrazo de mi familia y ellos volvieron y nadie los pudo escuchar un ratito. ¿Y qué dijeron? En la guerra tuve sentido porque no se mataron por lo que vivieron en el campo de batalla, ¿eh? Volvieron porque cuando uno volvió, lo que quería era un abrazo. Y ese abrazo no estuvo. Hace 4 años nos hicieron el primer desfile, donde nos abrazamos con el pueblo. Yo tuve
preparación distinta donde tuve una familia y un entorno que me pudo contener. Pero estuve 20 años sin hablar de la guerra. Y hubo otros compañeros que no tuvieron esa contención porque volvieron al monte o al barrio de emergencia donde su madre estaba borracha, el padre estaba preso, la mujer se fue con otro. ¿Y qué sentido le das a la vida de ir a defender la patria? Entonces, si no empezamos a poder entender eso, porque nunca se pudo hablar y blanquear, ¿qué venís a hablarme que querés ser veterano de guerra? Ahora, si a vos te consideran que sos ex soldado movilizado bajo bandera en el año 82 y por eso te corresponde una pensión y con todos los honores, listo, hacete cargo de ese título que te den, listo, bueno, gracias por haber estado, pero no veterano de guerra. Veterano de guerra es un título de honor, que lo tenemos hace 40 años y hace 15 años que nos dieron una pensión. Entonces de ahí en más empezamos a cobrar algo. Ahora podemos decir que estamos bien, pero durante 25 años fue un abandono total de personas. Entonces, hagámonos cargo, empecemos realmente a hablar con seriedad. Por lo menos Malvinas no la basuriemos. Ahora si sos médico no trucho, político trucho, no importa, bueno, eso ya sabemos. Pero el veterano de guerra no lo toquen porque Malvinas es la causa nacional, es la gesta nacional. Clarísimo, Esteban. Más claro, chale agua. Le voy a aclarar, a mí me preguntaron por WhatsApp, Esteban, que es el TOAS. El TOAS es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Es una forma, digamos, de plantear el conflicto donde se involucra ya la parte del continente afectada en bueno, un poco tiene que ver con eso, porque me preguntaron qué era el TOAS. Y bueno, quiero salvar esa duda. Bueno, ya para terminar y dejarte libre, Esteban, te voy a hacer una pregunta te voy a hacer dos. Te hago una ahora y la última te prometo después. No hay problema, estamos relajados. Estamos relajados, pero yo sé que el tiempo tuyo vale muchísimo y que tenés actividades mañana, y bueno, venís también de todo el día dando notas, organizando, así que tampoco nos queremos abusar, ¿viste? Mira, por un lado, preguntarte vos cómo analizás, o sea, cómo ves la movilización que hubo de lo que algunos pensadores y filósofos, posición a la cual adherimos, denominan la iberofonía, ¿no? Esta idea de que hubo un aspecto muy profundo en lo cultural, ¿se entiende? Y en la tradición, sobre todo en la tradición hispánica, ¿no? En esa mistura con los pueblos nativos, estamos hablando de la conquista española, y cómo eso a través del tiempo, de alguna manera se manifestó en ese apoyo que hubo de varios sectores, de varios pueblos movilizados, más allá de sus gobiernos, que estaban dispuestos a colaborar en esa lucha contra lo que también se denomina en esta lógica la anglófera, ¿no? Pareciera ser que ahí hay una puja de civilizaciones y digamos, esto tuvo ribetes bastante, digamos, intrincados, ¿no? Bueno, Muammar Gaddafi colaborando con armamento, digamos, realmente el sector de los países no alineados, ¿no? Pero bueno, España también, digo, España de alguna manera también aportando lo suyo, sabemos lo de Perú, pero digamos, vos lo concebís por ese lado, vos creés que hay como un gen, cuando me refiero a gen no me refiero al aspecto ni étnico, sino pura y estrictamente al aspecto cultural, ¿no? A esta tradición que tenemos, si bien, como dice Alberto Huela, nuestro gran filósofo argentino, somos mistongos, porque somos una mezcla, una rara avis, pero esa mezcla es un emergente unificador. Digamos, ¿vos lo considerás así? ¿Crees que hay algo más allá de la superficie política, diplomática y demás? ¿O te parece que puede llegar a ser parte de una teoría de la conspiración? Qué complicado, ¿eh? Sí, es complicado. Pero la tenés tan clara que, bueno, vamos a complicársela un poquito. Yo creo que cuando hay sentimiento y sentimiento genuino, todo es válido. Y cuando uno estudió y leyó y escuchó todos los apoyos y todo realmente el sistema que se movió fundamentalmente en el año 82 para erradicar el imperialismo británico en el Atlántico Sur, realmente fue genuino y no fue ideológico.
porque Cuba estuvo dispuesto y era la antítesis del gobierno dictatorial que teníamos acá. Entonces vos decís, hubo realmente pueblos que sintieron, y por eso hoy Malvinas, cada vez que por lo menos en la OEA, Malvinas es un tema que sale y se pone sobre la mesa y hay una unión bastante importante en votos positivos. En la ONU, bueno, todavía obviamente, y la OTAN y que cuento, obviamente que ahí están los intereses políticos y económicos a largo plazo. Pero si vos decís Malvinas nos une, y sí, Malvinas nos une, no solamente a los argentinos. Cuando vos vas a otro país, yo estuve en Perú, he estado en y te ven como veterano de guerra y te dicen gracias. En Brasil mismo, los tipos se sienten con una sonrisa, se sienten como representados y dijeron, gracias, estuviste peleando ahí abajo y necesitamos sacar al imperio. Bueno, después sabemos lo que fue el planiferio en los años 80, la Guerra Fría, los intereses de la OTAN, algo similar a lo que está pasando hoy entre Rusia y Ucrania, qué sé yo. Bueno, ¿dónde está la OTAN? Y vos decís, y yo pensé que después de 40 años el mundo se había acomodado más en una lógica. Bueno, parece que no. Pero si vos volvemos 80 años atrás, y todo tenía una lógica de ser. Y también tenía una lógica de que nos dejaron un poquitito solos, de que nos dejaran un poquitito solos, para no hacer un estallido mundial en el Atlántico Sur. Si cuando uno ve un poquito más allá y mira más allá y sale de todo lo que es la política de los intereses, y ves un poquitito y decís, y yo creo que el hemisferio sur es la reserva del mundo. Es realmente el Atlántico Sur la reserva del mundo. Entonces tratemos de tocarlo lo menos posible. Nunca van a hundir a la Argentina. Van a tratar de meterse y de acomodarse y de pedirte permiso que te corras. Pero acá hay todo lo que el mundo necesita en pocos años. Las reservas están todas acá. Y están todas. Entonces, hay tantos intereses que ¿qué lo vamos a destruir la Argentina? No. Sigamos dividiéndola, que, no sé, bastardeándola, pero conservémosla a flote. Es mi forma de pensarlo y es lo que nosotros cuando nos hacen una pregunta tan profunda, porque esta fue profunda, me hiciste pensar un domingo a las 9 de la noche, que me hagas pensar así, no es gratis, pero yo creo que el mundo estaba dividido en esa época y como lo está dividido hoy, y bueno, esos intereses jugaron a que estuvieran predispuestos a darnos una mano. Sabíamos que no iba a llegar porque eso tenía que terminar en un breve plazo, pero estaban. Y les digo gracias. Gracias porque no nos dejaron solos y estuvieron apoyándonos y bueno, después, obviamente, a ver, después ¿qué pasó en los 90? Nosotros le vendimos armas a Ecuador cuando estaba peleando contra Perú. Entonces vos decís, pará, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, ¿somos los argentinos o no? Son las políticas que mueven las corrientes y decir, no, flaco, te equivocaste, sí nos apoyó. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo pasado fue, el futuro es incierto, vivamos el aquí y el ahora y celebremos la vida. Te agrego algo, y bueno, recientemente le votamos en contra a Rusia, cuando primero le reclamamos la vacuna, o sea, una cosa cuasi esquizofrénica. Yo te digo, por lo menos de la clase política o del cipallaje, como vos mencionaste, digo, me remitió a eso, ¿no? Más allá de las consideraciones que cada uno tenga sobre Rusia, sobre Ucrania, digo, acá claramente son pueblos contra la OTAN, ¿no? Por lo menos nosotros lo interpretamos, caracterizamos así en esta etapa multipolar que tenemos. Y bueno, y ya para cerrar, la verdad, Esteban... Discúlpame una. Sí, por ¿Sabes lo favor, lindo de todo esto, Marco? Que dime. todo es coherente. Todo es coherente. Entonces, van diciendo cosas que son inaceptables, pero es coherente. Vos decís, bueno, está bien, ¿qué puedes pensar? ¿Qué puedes pretender? Somos así, o sea, nuestros gobiernos son así, bueno, siguen con una coherencia. Bueno, Dale, vamos con la última. vimos una candidata diciendo que había que entregarle las islas a Pfizer, ¿no? O sea, una cosa realmente patética. Pero bueno, vamos a la última. Bueno, en realidad más que una pregunta, a nosotros siempre nos interesa la reflexión del invitado. Y bueno, 3 minutos, 5, 10, lo que vos quieras tomarte, Esteban. Eh, digamos, la idea es que vos nos digas cómo ves la Argentina de acá a 20 años, ¿sí? Y después una reflexión final tuya, ¿no? O sea,
despidamos la nota con una reflexión tuya, porque, digamos, teniéndote a vos del otro lado, nosotros, los compañeros de Mano Rep, ¿qué vamos a decir? Tenemos que callarnos la boca y escucharte y que digas lo que quieras. Entonces, si podés incorporar cómo ves de acá a 20 años a Argentina, y si no, no importa, pero la idea es que cierres vos la nota, y bueno, despedirlo ya, si te parece, Esteban. Me gusta que ustedes hablen y que opinen, no tienen por qué callarse la boca, al contrario, la opinión es válida si son reflexiones pensadas y sentidas. Yo creo que hoy, antes de hablar, tendremos que aprender a sentir y escuchar. Te lo dije del comienzo de la charla, Marcos, estamos hoy sembrando a 20 años. Todo lo que se está revirtiendo y viendo que se está gestando en la juventud, en estos chicos que hoy están en la escuela, por lo menos lo que nosotros podemos tener contacto. El sistema todavía no lo adoptó, pero hoy, con esta diplomatura y con distintas presiones que se van ejerciendo, tal vez haya un ministro de Educación que incorpore Malvinas como causa nacional y como causa de unión nacional, y si logramos realmente que los docentes se vayan formando en volver a sentir lo básico. ¿Por qué eligieron ser docentes? ¿Por qué están dispuestos a trabajar gratis para educar? Los policías, ¿por qué están dispuestos a dar la vida por nosotros y nosotros verlos en la calle y decirle gracias? ¿Por qué los gobernantes están decidiendo elegir gobernarnos y nosotros poder decirle gracias por saber administrar nuestra economía y nuestro futuro? ¿Por qué nuestros médicos están dispuestos a estar en pandemia trabajando en primera línea contra hora y nosotros los aplaudimos y después nos olvidamos? Bueno, pero lo hicieron y estuvieron. Entonces, vos decís, hay un núcleo de ciudadanos en nuestra nación que está dispuesto a ayudar al cambio. Yo te puedo decir fácil, el 90% sí. Y lo vemos. ¿Y cuál es el 90%? El común de los habitantes de nuestra nación. El 10 son esos que todavía están hoy teniendo poder. Bueno, no importa, ese 10% se licúa fácilmente cuando dentro de 20 años, como vos me dijiste, yo estoy seguro que mi nieta, que Zoe, cuando tenga 20 años y 5 meses, le diga al abuelo, gracias abuelito, estuvimos bien, mirá qué país hermoso que tenemos. Y todos los que se fueron empiecen a volver. No es una utopía, es volver a construir. Es volver a construir ladrillo sobre ladrillo y cada uno cuidar su metro cuadrado. Si cada uno aprendemos a cuidar nuestro metro cuadrado y a escuchar qué me está diciendo el de al lado y saber que el de al lado es más importante que yo, como fue en la guerra. En la guerra era más importante mi compañero que yo. En la guerra era importantísimo trabajar en equipo. Era la fe que teníamos y la familia que estaba a 2000 kilómetros. Esos son los pilares sobre los cuales vamos a reconstruir nuestra nación. Y para hacerte un cierre y una reflexión de lo que pasó en el campo de batalla, mi sargento Manuel Villegas cayó herido en su lecho de muerte, estaba pidiéndome que lo mate, porque no aguantaba más el dolor. Y antes de morir, antes de sentirse morir, y lo entendí o lo analicé hace no más de 2 años, lo primero que me pidió es que le cuente a su familia, a su mujer, a sus hermanas, a su madre y a su hija, cómo había muerto en el campo de batalla. O sea que nombró a su familia. Después rezó un Padre Nuestro completo. O sea que se acordó de Dios. Y después me pidió que lo mate. La patria. Porque él sabía que si yo cumplía esa la última orden de matarlo para que no sufra más, yo iba a seguir combatiendo por la patria, porque él sí juró frente a la bandera nacional seguirla y defenderla con su propia vida. Ahí lo único que le cambió fue que yo aposté a la vida. Entonces, si un tipo de 23 años, en plena guerra, a punto de morir, con su 6º grado probado, pudo sentir eso y transmitírmelo, y después lo entendimos 38 años después, cualquiera de nosotros tiene esos conceptos dentro de su corazón. Pero tenemos que empezar a bajar un par de cambios y empezar a escucharnos más, a abrazarnos más, a celebrar la vida, a ser feliz, a sonreír por la calle. No a putear y a carajear por lo que dijo, porque la economía... Todo eso se va a diluir. Si nosotros empezamos a unirnos y generar la presión de abajo hacia arriba, se va a diluir y lo vamos a lograr. Hay que tener paciencia.
Y la paciencia a veces es lo que nos falta. Pero yo creo que es el concepto básico para decir, ¿cómo podemos recuperar la nación? Sonriendo, siendo felices, agradeciendo todos los días por el pedazo de pan, o por nuestro abrazo, o por nuestro día de sol, o por nuestro día de laburo, o por nuestro hasta el paro de colectivo, el piquete. Bueno, hay un piquete típico nacional. Y decirle gracias y no carajemos más. Yo creo que la manera, Marcos, es empezar a confiar en nosotros mismos. Y después el resto nos va a contagiar y se va a contagiar. Dentro de 20 años, agendalo, 20 años me haces otra nota. Olvídate. Te tomo la palabra, la verdad. Esteban, me emocioné bastante con tus palabras. Sé que nuestros compañeros también, porque para nosotros la causa Malvinas es como vos lo planteás, o sea, es una causa que trasciende al conflicto, ¿no? Así que, nada, huelgan las palabras, sobran las palabras, todo lo que uno puede decir. Yo creo que vos cerraste perfectamente la nota, así que te agradezco muchísimo en nombre de nuestros compañeros. Yo soy simplemente el portavoz y de hecho nuestro símbolo, ¿no? Nuestro ícono, más que símbolo del movimiento, son las Islas Malvinas. Así que Esteban Tries, muchísimas gracias, no solo por los conceptos vertidos y demás, sino por tu acción, por tu amor que ha trascendido, ¿no?, ese conflicto, y hoy te tenemos acá enseñándonos a los argentinos a recuperar el ser argentino. Esteban Tries, muchísimas gracias. Gracias por tu respeto, tu compromiso, por tu profesionalidad para intercambiar estas ideas, y a disposición. Sigamos juntos, y gracias a todos los oyentes, a todos tus líderes, tus seguidores. Abrazo enorme y seamos felices. Saludos. Gracias. Muy buenas noches, Esteban. Gracias. Dios te bendiga. Chao. Igualmente, gracias.